Bienvenidos de nuevo a todos. Se une otra vez a nosotros el profesor Saeed Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y también ex asesor del equipo negociador nuclear de Irán. Gracias por volver al programa. Muchas gracias por invitarme, Glenn. Es un gran placer estar contigo. Quiero empezar hoy con un tema un poco distinto, aunque sigue estando relacionado con lo que solemos tratar. Vemos que entre 50.000 y 60.000 marroquíes cruzaron en masa la frontera hacia España, o más concretamente, hacia el territorio español de Ceuta, en el norte de África. Y esto, bueno, por las imágenes que vemos, llegaron en camiones, y parece algo muy coordinado, como necesariamente tendría que serlo. Me preguntaba, ¿cómo interpretas esto? Porque también vemos algunos diplomáticos de la Unión Europea decir que obviamente fue organizado por el gobierno marroquí y que se considera una forma de cuestionar la soberanía sobre este territorio. Así que, de nuevo, tiene una enorme importancia política. No son simplemente, ya sabes, refugiados en esencia. Sí, quiero decir, dejando a un lado las cuestiones entre Marruecos y España, creo que el momento es muy importante. Las amenazas de Trump y de Netanyahu contra España, diciendo que España pagará el precio por sus políticas, y las escenas que hemos visto, que muestran claramente que esto se está haciendo de forma sistemática y muy organizada. Creo que todo ello demuestra que esto no ha sido algo natural. Y tiene mucho que ver con el hecho de que España está siguiendo políticas algo distintas de las del resto de Europa y de los demás países que algunos amigos llaman el Occidente colectivo. Por supuesto, otros dirían que el gobierno español no hace ni de lejos lo suficiente. Pero en cualquier caso, lo que ha hecho ha generado enfado entre destacados políticos pro-israelíes de Occidente. Y existe la creencia generalizada de que esto es un castigo por sus políticas. Sí. Bueno, vi que a principios de este año había gente como Mario Díaz Balart, uno de los principales aliados de Marco Rubio, y también un miembro influyente del Congreso de Estados Unidos, porque ocupa varios cargos en el Congreso, desde los que, entre otras cosas, supervisa la financiación de la ayuda exterior. De nuevo, ha sido muy contundente sobre este asunto, y sostenía que este territorio español no debería considerarse un territorio geográfico de España, sino territorio de Marruecos. Y otra vez, no se trata de una posición de principios, ni de sus opiniones sobre la historia o la moralidad. Lo acompañó de comentarios contundentes en el sentido de que Marruecos está demostrando ser un aliado leal, mientras que España no. Así que parece que, dada la animosidad hacia España, en contraste con el deseo de recompensar a Marruecos por su, ¿cuál sería una palabra educada? No obediencia, lealtad. ¿Encaja esto en un contexto más amplio o en una forma de que Estados Unidos recompense a quienes se mantienen leales, haciendo en esencia que el sistema de alianzas tenga más valor? Bueno, en primer lugar, Marruecos, el régimen, el rey, es un aliado muy cercano del régimen israelí. Y durante estos últimos 3 años, mientras el mundo se ha vuelto contra Netanyahu, el sionismo y el régimen israelí, él ha seguido muy cerca. Y aunque todos esos países de la región que tenían vínculos con los israelíes siguen teniéndolos, en su caso se parece más a los Emiratos Árabes Unidos, en el sentido de que la relación no ha mostrado señales de tensión. Tampoco el régimen ha intentado al menos distanciarse de las relaciones militares en un momento en que el ejército israelí está llevando a cabo estas masacres. Así que esto, sin duda, a ojos de, quiero decir, no tengo, pero creo que se considera ampliamente que esto es un castigo al gobierno español por sus políticas, que están mucho más en sintonía con la opinión pública mundial y, me imagino, con la opinión pública europea al criticar al régimen israelí. And this is to
Y esto busca perjudicar a España o al actual gobierno español. Creo, sin embargo, que, y de nuevo, no puedo afirmarlo con certeza, porque durante los últimos meses he estado muy centrado en Irán debido a la guerra, pero creo que el problema de esta política o de este comportamiento de Estados Unidos y del régimen israelí es que deja aún más al descubierto al régimen israelí, tal como realmente es. Tucker Carlson, por ejemplo, ha dicho eso. Tiene una enorme influencia, pero también mucho conocimiento interno. No es un periodista corriente. Muchos periodistas corrientes son brillantes, son inteligentes, pero él tiene información de dentro. Tiene mucho acceso al que nosotros no tenemos. Y dice que los israelíes han estado buscando la destrucción de Europa. No sienten ningún afecto por los europeos. Y así, este tipo de comportamiento hacia España, hacia el gobierno español, por sus políticas, el lenguaje que estamos viendo por parte del hijo de Netanyahu, de funcionarios israelíes, de Trump, y la forma en que esto se llevó a cabo en este momento concreto, creo que demuestra que el régimen israelí no tiene ningún respeto, o que sus partidarios no tienen ningún respeto por los gobiernos europeos ni por la soberanía europea. Y harán lo que consideren necesario para salirse con la suya. Así es como operan en Asia Occidental. Así es como se comportan en Líbano. Así es como actúan en Gaza, en Cisjordania, con respecto a Irán. Bombardean países, asesinan a dirigentes, arrasan comunidades sin vergüenza. Y por eso, que apliquen una política así contra España no debería sorprender a nadie. No, es sí, y también vi los comentarios de Tucker Carlson, de que esto es, obviamente, Europa no es no solo España, sino Europa en general, también es un objetivo. Por supuesto, en los últimos años se ha vuelto muy crítico con Israel, por muy buenas razones. Pero obviamente, Trump ha expresado con mucha claridad su deseo de castigar a España. Ha dicho que deberían expulsarla de la OTAN, que deberíamos, ya sabe, imponer un bloqueo a todo el comercio. Bueno, no ha hecho amenazas directas de quitarle territorio. Pero se ve este tipo de, algunas de estas ideas, ya sabe, de que se debe elevar a los aliados leales y castigar a los desobedientes. Parece que ahora es un problema más amplio en esa región, porque el sistema de alianzas está claramente fracturado o debilitado en Oriente Medio, debido a que, bueno, Estados Unidos ha convertido a sus aliados en objetivos. También vemos el acuerdo que ahora se está negociando con Arabia Saudí, un acuerdo nuclear que está vinculado directamente a Israel. Es decir, tienen que normalizar las relaciones con Israel. Y entonces, en esencia, pueden dejar de lado todas las normas internacionales y tener un programa nuclear sin, ya sabe, esas inspecciones y restricciones estrictas. Me preguntaba, ¿cómo ve usted esto y cómo afecta? Irán, porque vi a un periodista formular la pregunta durante esta rueda de prensa, ¿por qué debería permitirse a Arabia Saudí tener este programa y no a los iraníes? Y la respuesta fue bastante directa. Bueno, nosotros, es decir, Estados Unidos, conseguiremos acuerdos preferentes, ya saben, acuerdos comerciales derivados de esto antes que nadie. Y esto es Estados Unidos primero. Además, Arabia Saudí es un aliado, Irán no lo es. Así que en esencia, así es como debería estar estructurado el mundo. Quienes se inclinan ante el imperio recibirán un trato especial. Quienes no lo hagan, ni siquiera tendrán los derechos contemplados en el Tratado de No Proliferación, como el de tener un programa nuclear civil. ¿Cómo cree que esto afectará, supongo, a la proliferación en la región en general? Tiene usted toda la razón. Sin embargo, en el caso de Arabia Saudí, creo que es una combinación de dos cosas. Una es esa mentalidad que usted ha señalado acertadamente, pero también están los intereses del régimen israelí, que se priorizan incluso por encima de Estados Unidos primero, porque Trump, en última instancia, o el gobierno estadounidense, es como un mago. Primero negocian el acuerdo durante, supongo, muchos meses, si no años.
Y luego, en el último momento, cuando ya se ha acordado todo como un mago, ya sabe, ahora lo ves, ahora no lo ves. No pueden tener este acuerdo a menos que reconozcan al régimen israelí. Así que incluso ahí, los intereses del régimen israelí se priorizan por encima de los de Estados Unidos. Pero, dejando eso a un lado, la política estadounidense ha sido así en todas partes. Quiero decir, Groenlandia, Canadá, la hostilidad que Estados Unidos ha mostrado con su guerra comercial contra los europeos. Trump no ve Europa en meest tense. Or does not view Europe with respect, and perhaps to a degree that is also in line with. Y quizá hasta cierto punto, eso también encaja con la política israelí, porque como señala Tucker Carlson, Israel odia a los europeos. Y cuando observas cómo se comporta la Casa Blanca de Trump con Arabia Saudí, ves esos dos componentes. Primero, Estados Unidos primero, pero después, Israel primero por encima de Estados Unidos primero. Creo que eso ayuda a entender mejor, al menos a mí me ayuda, la política estadounidense hacia España. España tiene que ser obediente a Estados Unidos. Pero ante todo, tiene que apoyar al régimen israelí y sus políticas. Y Estados Unidos e Israel están dispuestos a llegar muy lejos para perjudicar a otros países. Ningún país lo sabe mejor que Líbano, Yemen, Irán o Siria. Están dispuestos a llegar muy lejos y a ser muy implacables si no obedeces las órdenes, las exigencias de esta clase de personas. The demands of this class of people. A menudo se señala, especialmente en economía política, que un hegemón, cuando se siente muy cómodo y el poder está realmente concentrado, puede ser visto como generoso. Y no solo generoso, sino también benigno, porque puede proporcionar ciertos beneficios colectivos. Puede ser bastante generoso con sus aliados. Se vio especialmente con Estados Unidos y los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Pudo fortalecer de forma efectiva a sus estados de primera línea. Sin embargo, siempre existe la advertencia de que cuando el hegemón entra en declive, de nuevo, el objetivo principal pasa a ser conservar la hegemonía, y entonces tendrá que adoptar un carácter muy distinto. Es decir, empezará a extraer más de sus aliados. Los utilizará como instrumentos, probablemente contra estados rivales que están ascendiendo, y todas las reglas del pasado, en esencia, se tiran por la ventana. Y bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. El hegemón en declive se está volviendo más feo, pero no se trata solo de recompensar a los buenos aliados, sino también de castigar a los malos. De castigar a los países malos y desleales. Y sí, por supuesto, España está aquí, en lo más alto de la lista. Pero dentro de Oriente Medio vemos esto. ¿Cómo trata Estados Unidos a sus estados del Golfo, a sus estados vasallos que ya no siguen sus reglas? Quiero decir, acabo de ver un informe sobre un buque metanero catarí rumbo a Pakistán, al que Estados Unidos bloqueó porque utilizó el corredor iraní. En otras palabras, no siguió sus reglas. Estaba haciendo acuerdos de forma independiente de Estados Unidos. E incluso aliados leales que participan en ataques contra Irán están siendo castigados ahora. ¿Hasta qué punto crees que es grave? Supongo que probablemente tendrá algún efecto en sus cálculos. Oh, yeah, I mean, you're absolutely correct. Sí. Quiero decir, tienes toda la razón. Y en nuestra región, Estados Unidos se está volviendo cada vez más intolerante. Lleva siendo así desde hace mucho tiempo, especialmente bajo Trump. Pero el caso de Qatar y Pakistán es muy interesante, porque Irán ha dicho que no permitirá que los barcos transiten por el estrecho de Hormuz, a menos que lo hagan por el corredor designado por Irán. Eso era algo que se acordó en el memorando de entendimiento. Se suponía que los iraníes debían gestionar el estrecho de Hormuz durante el periodo en que se estaba aplicando el memorando. Y por supuesto, los estadounidenses decidieron entonces violar el memorando y crear su propio corredor con la ayuda de los gobiernos qatarí, saudí y kuwaití. Y eso es lo que llevó a los combates que tenemos de nuevo, a la reanudación de los combates, porque aquello fue una violación del acuerdo. Los iraníes les advirtieron durante días que no hicieran esto. Ignoraron a Irán.
Y como con todos los demás artículos del memorando de entendimiento, Estados Unidos siguió violando el artículo 5. Y hemos llegado a la situación en la que estamos ahora. Pero es interesante que lo único que quería Qatar era sacar su buque de GNL del Golfo Pérsico y llevarlo a Pakistán, ambos aliados de Estados Unidos. Pakistán ha estado trabajando estrechamente con Estados Unidos. El gobierno pakistaní estuvo implicado en Egipto cuando Trump puso en marcha o declaró aquel alto el fuego con Gaza, pese a que era un acuerdo unilateral que beneficiaba al régimen israelí. Y Qatar, por supuesto, ha estado acogiendo a fuerzas estadounidenses y ayudando a Estados Unidos a bombardear Irán. Y lo único que hicieron fue utilizar el corredor iraní. Y por lo que sé, los iraníes no están recibiendo nada, ninguna tasa de los barcos en este momento. Hasta que terminen los 2 meses, los iraníes, según tengo entendido, no tienen planes de cobrar tasas. Así que lo único que hicieron fue utilizar el corredor iraní para enviar el barco de Qatar a Pakistán, pero los estadounidenses lo bloquearon. Y ahora el barco está retenido por Estados Unidos. Así que Estados Unidos ha castigado tanto a Qatar, que ha sido fiel el regalo a Trump de un avión por parte de Qatar, como a Pakistán, un aliado fiel de Qatar. Pero Estados Unidos se comporta de una manera muy despiadada con sus aliados. En línea, que usted sí hace unos minutos. Sí, bueno, hace varias semanas vimos que Omán estaba hablando con Irán para encontrar alguna manera de organizar o gestionar juntos el estrecho y evitar un conflicto. Y la respuesta de Trump fue, bueno, si llegan a un acuerdo con los iraníes, los volaremos por los aires. A Omán. Es bastante, no debería ser gracia, pero la tiene un poco. Quiero decir, así es como hablas a países amigos. Y bueno, en cierto modo demuestra que es un momento difícil para Estados Unidos, porque todo el orden mundial se organizaba en torno a su primacía global. Y ya sabes, esa primacía se está debilitando, y están buscando nuevas formas de, supongo, apuntalar ese poder. Así que, no estoy defendiendo lo que hacen, pero se puede entender la difícil posición en la que están. Y bueno, en general, el problema clave del memorando de entendimiento y de que los iraníes incluso administren el estrecho de Hormuz es que una vez más supondría más poder o control administrativo sobre el sistema internacional que ahora está fuera del control de Estados Unidos. Y creo que sí, probablemente por eso no pueden aceptarlo. Pero ahora parece que podrían estar encaminándose hacia ataques masivos. Vemos estas conversaciones sobre cortar toda la electricidad en todo Irán. Y de nuevo, Trump habla mucho, tiene una boca muy grande. Pero a juzgar por algunos de los despliegues de fuerzas y actividades, sí parece que esta podría ser la dirección que están tomando. Me preguntaba, ¿cómo ve usted que evolucionarán ahora los acontecimientos? De nuevo, sin bola de cristal, solo en cuanto a posibilidades. Bueno, de nuevo, creo que todo esto tiene sentido cuando se analiza en conjunto. Lo que Estados Unidos está haciendo a sus aliados europeos no beneficia a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos está en declive, su falta de escrúpulos solo va a perjudicar la relación a largo plazo. Pero además, esta política está influida, al menos en parte, y en este caso, mayoritariamente, por el régimen israelí. Así que Estados Unidos está sacrificando su relación con al menos una parte de Europa, porque el régimen israelí quiere esto. Dicho de otro modo, porque España ha seguido políticas equivocadas, según Trump. Políticas relacionadas con la guerra de Estados Unidos contra Irán y políticas relacionadas con el comportamiento del régimen israelí en Asia Occidental. Así que Estados Unidos está dispuesto a sacrificarse por el régimen israelí. También en el Golfo Pérsico, Qatar, que es un régimen cliente y obedece a Estados Unidos. Estados Unidos se ha beneficiado de estos países del Golfo Pérsico más que ningún otro país, y con muchísima diferencia. Quiero decir,
La riqueza que procede del petróleo y del gas, en su mayor parte, va a Estados Unidos. China está muy lejos, en segundo lugar. Probablemente la relación comercial con China sea mayor, pero cuando se incluye la cantidad de dinero que invierten en sus acciones y bonos, y en el mercado bursátil, además de las relaciones y el apoyo que dan a Occidente, no hay comparación posible. Estos países son muy beneficiosos para Estados Unidos. Pero Estados Unidos está dispuesto a humillarlos, a perjudicarlos, como ocurrió con los saudíes y el acuerdo nuclear, o cuando Trump dijo que Mohammed bin Salman podía besarle el trasero delante de, creo que al menos un gran número de saudíes entre el público. Todo esto perjudica a Estados Unidos. Pero si se mira el panorama más amplio, el elemento israelí está en todas partes. Mires donde mires, está Israel. Y también con Pakistán. Quiero decir, Pakistán está en serios problemas. La economía no va bien. El gobierno pakistaní es, como he dicho antes, un estrecho aliado de Estados Unidos. Trump y los dirigentes de Pakistán son amigos. Pero Estados Unidos se comporta así simplemente porque es hostil hacia Irán. Y por supuesto, su hostilidad hacia Irán se debe a Israel. El elemento de Israel primero en la política exterior estadounidense está perjudicando a Estados Unidos en un momento en que el país está en declive, y no hace más que empeorar mucho las cosas. Además, impide que Estados Unidos gestione ese declive. Estados Unidos podría comportarse de forma muy distinta y gestionar este declive de manera que aún conservara gran parte de su influencia global frente a sus rivales o frente a su principal rival, digamos China, pero decide no hacerlo. Y, en muy gran medida, es por culpa del régimen israelí en el Mediterráneo y Asia Occidental. En el caso de Irán, ocurre lo mismo. Estados Unidos prioriza a Israel. Está dispuesta a hablar constantemente de crímenes contra la humanidad. Usted y yo íbamos a hablar anoche, y propuse dejarlo para esta mañana, para ver si Estados Unidos lleva a cabo esos bombardeos masivos que amenazó con realizar y de los que se ha informado a periodistas occidentales. Durante los últimos meses nos han dicho que Irán sería arrasado, que la civilización sería arrasada, que Irán sería aniquilado, que Irán sería devuelto a la edad de piedra. Y, sin duda, esto está destruyendo a Estados Unidos en todo el mundo. Igual que el genocidio en Gaza, el genocidio en el sur del Líbano y la limpieza étnica, o la guerra sucia en Chedia. Todo esto tiene que ver con Israel. Si se elimina el elemento israelí de la política exterior de Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y los países de toda esta región, y con las poblaciones de Asia Occidental, el norte de África y el sur de Europa, sería muy distinta de lo que fue o de lo que es hoy. Así que creo que está clarísimo que el régimen israelí es una carga para Estados Unidos. Es un elemento destructivo, muy destructivo, en la política exterior estadounidense y para los Estados Unidos de preservar su poder. Pero en general, la seguridad política de ignorar lo que dice Trump. The Iranians have a policy of ignoring what Trump says. They're not going to getting back. No van a volver desde el principio a las amenazas de grandes ataques contra Irán. Durante la guerra de 40 días, cuando las cosas empezaron a torcerse, los estadounidenses, y Trump en particular, empezaron a lanzar esas amenazas contra Irán. Al principio, él pensaba que ganaría la guerra muy fácilmente. Era, ya sabe, una rendición incondicional. Esa era la exigencia. Y luego, al cabo de una semana, quizá dos, quedó claro que eso no iba a ocurrir. Después, poco a poco, quedó claro que en realidad era Irán quien estaba ganando la guerra. Y entonces debemos recordar que Estados Unidos no tenía las carencias de las que oímos hablar hoy. Las carencias de interceptores y misiles ni siquiera se comentaban. Estados Unidos disparaba misiles y utilizaba interceptores sin ningún temor a que escasearan, pero aún así perdió la guerra. Y por eso creo que hoy, cuando hablan de estas carencias, es algo significativo, si esta valoración de la situación es correcta.
Pero incluso sin esas carencias, Estados Unidos fracasó contra Irán. Entonces, en cualquier caso, Trump empezó a amenazar a Irán, y eso no obligó a Irán a cambiar de postura. Aniquilar Irán, borrarlo del mapa, devolverlo a la edad de piedra, borrar su civilización, no consiguió que Irán cediera. Y como hemos visto en los últimos días, se han lanzado amenazas contra Irán de destruir su red eléctrica, de destruir repetidamente sus puentes. Grid to destroy its bridges repeatedly. These threats have been made, and then last night Se han hecho estas amenazas, y anoche nos dijeron que están muy cerca de llevar a cabo esta operación. Y por supuesto, es fin de semana, así que estábamos esperando a ver qué hacía. Pero eso no cambió la posición iraní. Y es porque los iraníes están decididos, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, a que si Estados Unidos empieza a bombardear las infraestructuras críticas de Irán, ya sabe, se habló de destruir las centrales eléctricas de Teherán. Eso significaría dejar a una ciudad de, no sé, 14 o 15 millones de personas, según la hora del día, sin electricidad, hospitales sin electricidad. Eso supondría que morirían muchos bebés, morirían niños, crearía enormes dificultades para los iraníes de a pie. Hardship for ordinary Iranians, the same Iranians that, by the way, the Americans pretended that they wanted to. Los mismos iraníes, que por cierto, los estadounidenses decían querer salvar del malvado régimen. Pero al final, vimos que primero, los iraníes no cambiaron su política y se mantuvieron firmes en su postura. Eso significa que si Estados Unidos hubiera llevado a cabo anoche los ataques contra Irán, Irán habría seguido luchando. Lo que habría hecho habría sido responder atacando Irak, Kuwait, los Emiratos, el régimen israelí, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, etc. Pues se han desempeñado en esto. Y quizá también Omán, y quizá Jordania, y que también desempeñaron en esta guerra resistiva. In this destructive war. And that would, of course, led to a global economic depression. Y eso llevaría, por supuesto, a una depresión económica mundial, porque la escasez que se ha acumulado ya en el mercado global, especialmente en lo relativo al petróleo, está muy cerca de alcanzar un punto de inflexión. Pero si la gente ve de repente, por la mañana, imágenes de incendios desatados por toda la región, centrales eléctricas destruidas, plantas desalinizadoras destruidas e instalaciones de petróleo y gas destruidas, eso provocaría un pánico inmediato en los mercados. Y ya no serviría ninguna manipulación cuando los mercados se derrumbaran. Y creo que una depresión económica mundial sería inevitable y llegaría y golpearía con gran rapidez. Pero, además de eso, también tenemos la imagen de Estados Unidos, de la que hablaba antes, cada vez más destruida en todo el mundo a causa del régimen israelí. Atacar infraestructuras críticas iraníes, o amenazar con atacarlas, es algo que se ha normalizado. La gente oye hablar de ello todos los días. Eso no ayuda a Estados Unidos, está destruyendo a Estados Unidos. Independientemente de que uno creyera en Estados Unidos, de que considerara benigna o no la hegemonía estadounidense, la imagen de Estados Unidos bajo Obama, bajo Clinton, incluso bajo Bush o Reagan, era muy distinta de la que tiene hoy. En aquel momento, especialmente bajo Obama y Clinton, muchos veían a Estados Unidos como una potencia benigna. Yo no lo veía así en absoluto. No veo ninguna diferencia fundamental entre Obama y Trump, pero esa es otra cuestión. Pero entonces, si observamos la opinión pública mundial y cómo se veía a Estados Unidos en todo el mundo, era muy distinto de lo que es hoy. Y ese poder blando tenía una importancia enorme para Estados Unidos, incluso al enfrentarse a Irán. Glenn, uno de los logros de Estados Unidos frente a Irán fue poder convencer a los jóvenes, no a todos, pero sí a una proporción significativa, de que Estados Unidos no era el problema. El problema era Irán, y ese poder blando alcanzó su punto álgido con Obama. Quiero decir, llegó Bush y destrozó la imagen de Estados Unidos, no muy distinto de Trump, pero destrozó la imagen de Estados Unidos. Luego Obama llegó al poder y la imagen de Estados Unidos se recuperó.
Y muchísimos jóvenes, alumnos míos, conocidos míos, se vieron influidos y creyeron que Estados Unidos era un hegemón benévolo. Trump ha destruido eso. Ha quedado completamente arrasado. Y no lo veo solo entre los iraníes, por supuesto, sino en todo el mundo. Y al destruir ese poder blando, y por supuesto, hay que incluir Gaza y todas estas otras cuestiones junto a esto, la destrucción de ese poder blando tiene enormes consecuencias para Estados Unidos. Así que de nuevo, todo esto se remonta a Israel y al régimen israelí. El régimen israelí, independientemente de lo que pienses de Estados Unidos, no ha sido más que una carga para el imperio y no ha hecho más que perjudicar a Estados Unidos. No es un activo, digan lo que digan. Ha arruinado financieramente a Estados Unidos. Desde una perspectiva económica y desde la perspectiva del poder blando, ha destrozado por completo a Estados Unidos. Lo veo en Irán. Y creo que, cuando se observan las encuestas realizadas por institutos estadounidenses en todo el mundo, está clarísimo que es así. La cuestión del poder blando, creo, ya está empezando a hacerse evidente. ¿Y qué me dice de la juventud iraní? He oído comentarios parecidos desde Rusia, que a menudo muchos jóvenes, e incluso liberales, suponen que si Rusia fuera solo uno de los problemas de las tensiones actuales con Estados Unidos, y cambiara algunas de sus formas de actuar, muchos de los conflictos desaparecerían. No creo que hoy nadie siga creyendo eso. No se trata del carácter interno del Estado. Son las ambiciones hegemónicas de Estados Unidos las que imponen límites muy fuertes a su capacidad de mantener una relación con estados que no se pliegan a todo. Sé que, al menos en Rusia, es habitual señalar que Estados Unidos no tiene aliados, tiene vasallos. Y ahora, creo, está demostrando ese argumento por sí mismo, especialmente en Oriente Próximo, aunque no solo allí. Y, en cuanto a la cuestión del poder blando, una cosa es lo que Estados Unidos puede hacerles a los líderes. Es decir, ya sabe, Trump puede amenazar a España delante de personas como Mark Rutte o Friedrich Merz, y ellos no dicen nada, así que darán prioridad a apaciguar a Estados Unidos. Pero este tipo de, como usted decía, la cuestión central del poder blando es que, sí, puede tener una clase política obediente, pero por debajo, al margen de eso, se ve algo muy distinto. Ves a estos políticos desplomarse en las encuestas. Ves una población que desconfía cada vez más de Estados Unidos. Así que una vez más, no es sostenible. Quiero decir, por el amor de Dios, Estados Unidos puede incluso amenazar con quedarse con Groenlandia, y ellos aún así acudirán a, ya sabes, inclinarse ante Trump. Es bastante increíble ver cómo tus propios líderes no solo ignoran el interés nacional, sino cualquier atisbo de dignidad. Pero sí, lo que quería preguntar es, ya sabes, cuando tienes frentes de batalla, perdona que te interrumpa, Glenn, perdona que te interrumpa, pero es como si estás con el imperio. Vais a hundiros con el barco. Así que los europeos, por supuesto, no es solo Trump. También fue Biden. Las políticas que siguieron contra Irán, las políticas que siguieron contra Rusia, las políticas que siguieron contra China, todas han servido para debilitar a Europa durante los últimos años. Y el declive de Europa es incluso más rápido que el de Estados Unidos. Pero mirad también nuestra propia región. Estados Unidos ha sacrificado a todos estos países, a los que, como diría Trump, ha estado exprimiendo durante todos estos años. ¿Por qué? Por su obediencia. Dicho de otro modo, su obediencia a Estados Unidos ha servido para debilitarlos y destruirlos, como estamos viendo en esta guerra. Y también en Asia Oriental, Estados Unidos utiliza a Japón, utiliza a Corea y utiliza a otros países como herramientas contra China. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Corea, obligaron a los coreanos a comprar misiles THAAD. Y fue una política muy problemática, controvertida, que llevó a cabo el gobierno coreano. Y después, una vez que estuvieron instalados, Estados Unidos se los quitó y se los dio a los israelíes.
Así que los coreanos pagaron el precio político y el precio económico, supongo, y obedecieron la política de Estados Unidos, pero aún así salieron perjudicados. Así que Estados Unidos demuestra que por ser aliado suyo no te ayuda, te perjudica. Y luego Estados Unidos impone leyes sobre la producción de chips y también políticas industriales que no muestran ninguna consideración hacia aliados como Corea o hacia los europeos. Así que parece que, si sigues con el imperio, eres el perdedor. Sales perjudicado. Sufres como resultado. No te beneficias de estar subordinado a Trump, al régimen de Trump o a Estados Unidos. To Trump or the Trump regime or the United States. Bueno, esto es, sí, un problema de hegemonía en declive. Sin embargo, existe un fuerte impulso a utilizar a los estados de primera línea como instrumentos para eliminar a sus rivales, empujándolos en esencia a la guerra. Pero parece que los estados de primera línea tienen entonces dos posibilidades y sus propios impulsos contrapuestos. Una, pueden acercarse más a Estados Unidos para protegerse de los conflictos a los que se les ha empujado. Y se ve que Estados Unidos fue el principal instigador de la guerra de Ucrania, pero ahora los europeos se apoyan por completo en Estados Unidos para protegerse. Se observa parte de esta misma lógica entre algunos de los estados del Golfo. La alternativa sería distanciarse un poco de Estados Unidos como fuente del conflicto. Pero de nuevo, ambas opciones son mutuamente excluyentes. Y me preguntaba, ¿cómo ve ahora esta situación en Asia Occidental? Porque probablemente haya visto esa carta abierta firmada por cientos de políticos y figuras públicas jordanos. Planteaba que deberían distanciarse o al menos pedir a las tropas estadounidenses que abandonaran el país, porque estaban llevando el caos al país. Y de nuevo, Jordania tiene una demografía que sugiere que una revolución sería posible, que no todo el mundo está contento con las políticas del gobierno. Y en relación con lo que está ocurriendo en Kuwait, donde simplemente miran hacia otro lado y como consecuencia podrían acabar destruidos, absorbidos por Irak. Así que me preguntaba cómo ve todo esto, especialmente en el caso de Jordania, porque no suele aparecer tanto en las noticias como los estados del Golfo, quiero decir. It is going to be, I think, Creo que estamos llegando a un punto de ruptura, y no está claro cuándo va a ocurrir. Pero, a medida que pasa el tiempo, a todos estos gobiernos leales a Estados Unidos, aliados de Estados Unidos en toda nuestra región y en el norte de África, les va a resultar cada vez más difícil mantener estas políticas. Son autoritarios, son estados policiales, y cuentan con el apoyo de agencias de inteligencia occidentales para conservar el poder. Pero, si volvemos a la llamada primavera árabe, o al despertar que se produjo tras un incidente en Túnez y que desencadenó la agitación en toda la región, creo que entonces quedó claro lo frágiles que eran muchos de estos regímenes. back then, I think it was clear how fragile many of these regimes were. And of course, the oil and gas-rich countries Y por supuesto, los países ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico intentaron gestionar esta oleada de descontento popular, destruyendo Libia y después destruyendo Siria, y desviando la atención de sus propios regímenes autoritarios. Y por supuesto, esto estaba en línea, a largo plazo, con los intereses del imperio. Pero creo que la situación actual es mucho más frágil que entonces. Y aunque a Estados Unidos, a los periodistas occidentales y a los diplomáticos occidentales les guste pensar que todo va bien en esos países, la cantidad de descontento es enorme. Se puede percibir, y esto no es científico, pero se puede percibir en las secciones de comentarios de los grandes medios árabes, propiedad de esas dictaduras. Qatar tiene un enorme imperio mediático. Los saudíes tienen un enorme imperio mediático. Los emiratíes tienen un enorme imperio mediático. The Emiratis have a huge media empire. They may be different from one another, but they all are. Puede que sean diferentes entre sí, pero todos están alineados con Estados Unidos. Todos están alineados con intereses occidentales más amplios. Pero cuando observas la opinión popular en el mundo árabe, ves que se pone del lado de la resistencia, se pone del lado de los iraníes. Aplauden a los iraníes cuando lanzan misiles contra activos estadounidenses en estos países.
Así que, obviamente, el sectarismo que promueven estos países, el racismo que difunden los medios de comunicación de estos países, estos imperios. No me refiero solo a Al Jazeera, Al Arabiya, Sky News Arabic o cosas así. Tienen literalmente miles de medios de comunicación de distintos tipos, además de centros culturales o los llamados centros religiosos que utilizan para construir su narrativa. Pero aún así, se ve que la gente, en su mayoría, apoya a la resistencia. Y eso es, creo, una enorme señal de descontento. Y va a ser un problema importante. Que la gente en Jordania haga ese tipo de declaraciones bajo un gobierno así demuestra lo descontenta que está. Y a menudo, en la superficie, todo parece muy normal. Pero por debajo están ocurriendo muchísimas cosas. Y de nuevo, cuando tuvo lugar la llamada Primavera Árabe, nadie lo predijo, o lo predijo muy poca gente. Sin embargo, era una época en la que aparentemente las cosas avanzaban con total normalidad, y de pronto, en muy poco tiempo, hubo caos desde la península arábiga hasta Asia Occidental y el norte de África. Y los israelíes estaban aterrorizados. Y al final, Occidente logró gestionarlo, pero solo empeoró la situación en la región. Es decir, aplazaron el problema, destruyendo gran parte de Asia Occidental y del norte de África, pero no resolvieron el problema para el imperio. Y creo que hoy las cosas son mucho más peligrosas para Estados Unidos y el régimen israelí, mucho más peligrosas de lo que eran entonces, sobre todo porque ahora están cada vez más en declive, y por tanto su capacidad para mantener la hegemonía es mucho más limitada que antes, como vimos en esta guerra. La guerra con Irán, creo, dejó claro, o deja claro, que por primera vez se ha visto a Estados Unidos como incapaz. Quiero decir, sabemos que Estados Unidos fracasó en Irak y en Afganistán, en gran medida, por cierto, debido al general Soleimani y a las políticas de Irán que apoyaron a la resistencia en Irak y Afganistán. A pesar de las enormes diferencias con los talibanes, los iraníes ayudaron a los talibanes a expulsar a Estados Unidos. E incluso algunos, los hablantes de persa o los chiíes, los hazaras, los uzbecos y otros, algunos de ellos se enfadaron mucho con Irán. Pero Irán cree que la prioridad es derrotar al imperio, igual que su política en Siria consistía en derrotar al imperio. En Siria, algunos de estos grupos se volvieron muy sectarios y creían que Irán estaba siguiendo una política sectaria, pero no era así. Estaban apoyando a Estados Unidos y utilizaban una política sectaria como parte de su apoyo a la política estadounidense. Pero tanto en Siria como en Afganistán, Irán estaba haciendo frente al imperio. Así que el fracaso de Estados Unidos en Afganistán e Irak fue evidente, y por supuesto, Irán desempeñó su papel. Pero esta derrota es muy distinta de la que Estados Unidos sufrió allí. Aquí, Estados Unidos nunca llegó ni de lejos a Teherán. Nunca pudo derrocar al gobierno, ni hacerse con enormes extensiones de territorio, para acabar fracasando por los costes o por las dificultades a las que se enfrentaba. Estados Unidos fue derrotado como potencia en el campo de batalla, como leemos en las guerras del pasado, cuando dos países luchaban entre sí y el agresor fracasaba. Este es otro ejemplo, pero en este caso se trata de la superpotencia, de la hiperpotencia, del país al que todo el mundo temía en todo el mundo. Así que creo que esto debilita enormemente a Estados Unidos y por tanto hace mucho más vulnerables a los regímenes que Estados Unidos apoya y respalda, no solo por el daño que se ha hecho, sino porque esos regímenes pierden la confianza en Estados Unidos. Y es Estados Unidos quien los mantiene en el poder. Así que cuando se ve a gente en Jordania descontenta con la política, creo que es una muy mala señal para el gobierno, porque el gobierno se ha debilitado. La gente se enfurece al ver que apoya a Israel. Y por otro lado, el gobierno observa que Estados Unidos, el hegemón, no es la potencia que creía que era.
Bueno, sobre el tema de Jordania, vimos una de las razones por las que Trump volvió a enfadarse y quiso bombardear todo Irán, dejarlo sin electricidad. Fue por el ataque de Irán contra las bases en Jordania. Para Trump, la cuestión era que, ya sabes, estábamos negociando con los iraníes y no fueron honestos. Nos atacaron de la nada. Yo no sabía que las negociaciones estuvieran en marcha o que fueran serias en absoluto, pero parece que la fuente de su enfado fue que Trump había decidido, vale, ahora vamos a dejar de bombardear, así que Irán también tiene que hacerlo. La idea de que Irán solo puede responder de forma proporcional a lo que hace Estados Unidos. Supongo que, bueno, si yo fuera iraní, me preocuparía ser demasiado predecible de esta manera, porque entonces cedes a los estadounidenses todo el control sobre la escalada. También me preguntaba, ¿cómo interpretas ese acontecimiento? Porque, bueno, podemos creer a Trump, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, en Occidente dicen que esto es un ataque sorpresa. Y Trump decía que este ataque sorpresa no era que se hubiera llevado a cabo en secreto, sino que era, digamos, algo inesperado, algo que no debería haber ocurrido. No era normal que esto sucediera. Pero esa no es una valoración significativa. Estados Unidos declaró la guerra a Irán, y estamos en guerra. Estados Unidos había reanudado la guerra después de violar todos sus compromisos en los memorandos de entendimiento. Atacó a Irán durante 30 días y luego se detuvo de repente durante 3 días. Estados Unidos no decide cuándo hay un alto el fuego y cuándo empieza la guerra. No hay alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Y por supuesto, mientras hablamos, Estados Unidos ha impuesto un asedio a los puertos iraníes y al estrecho de Hormuz. Eso es un acto de guerra, y es un acto de guerra dirigido contra los iraníes de a pie. Los iraníes han dejado muy claro que cuando atacaron activos estadounidenses en Jordania, estaban ejerciendo su derecho y que seguirán haciéndolo siempre que sea necesario. Esto ocurrió en un momento en que el régimen israelí, Netanyahu y Trump iban a reunirse y a tomar decisiones. Los iraníes estaban enviando un mensaje a Estados Unidos y al régimen israelí. Confiamos en nuestra posición. Atacaremos cuando consideremos que es befouz. No nos intimidamos en absoluto y tomaremos la iniciativa siempre que lo consideremos necesario. Además, Estados Unidos había concentrado tropas en Jordania, había desplegado allí recursos militares, algo que Irán consideró una amenaza. Por eso Irán los atacó para disuadir esa amenaza contra Irán. Así que, de nuevo, esto envía un mensaje a Estados Unidos. No pueden simplemente concentrar sus tropas y su equipamiento, amenazar a Irán y esperar que Irán se quede sentado hasta que ustedes ataquen primero. No, Irán no esperará, porque estamos en guerra, porque la guerra ya ha empezado, porque no hay alto el fuego, porque ustedes están librando una guerra contra nosotros. Así que llevaremos a cabo este ataque. Pero creo que esto, más que nada, demuestra la confianza que tiene Irán en su posición. Irán no va a limitarse a esperar a que los estadounidenses ataquen para responder después. Irán hace esto por motivos morales y religiosos. Irán no puede iniciar guerras, y por eso no las ha iniciado. Pero en este caso, la guerra ya existe. Estamos en guerra. Esto no es un alto el fuego. Pero Irán, al no esperar a que Estados Unidos inicie una nueva fase del conflicto militar y atacar primero, creo que está demostrando una enorme confianza en sí mismo. Y lo hemos visto en las últimas 24 horas. Mucha gente esperaba que Estados Unidos llevara a cabo anoche un ataque serio contra Irán y que dejara sin electricidad al país. Y si lo hubiera hecho, quizá usted y yo no habríamos podido mantener esta conversación ahora mismo. Pero no cambió la postura iraní. Los iraníes dijeron, si atacan, responderemos. Así que esto demuestra la confianza de Irán. Y los ataques contra Jordania, de nuevo, demuestran la confianza de Irán. Y desde el punto de vista militar, debilitaron a Estados Unidos.
Los dos ataques contra Jordania fueron muy efectivos y destruyeron activos clave de Estados Unidos que habrían sido necesarios para una operación aérea contra Irán. De acuerdo. A menudo señalo que esta ilusión de controlar la escalada, algo que Occidente político mantuvo durante toda la era hegemónica, es posiblemente el mayor peligro que existe ahora mismo, sobre todo por los errores de cálculo que podrían desencadenar guerras más amplias, ya sea contra Irán o con Rusia. En fin, quiero agradecerte que hayas dedicado tiempo durante el fin de semana. Y solo un último apunte. Sé que voy a ser muy breve, pero solo un último apunte. Otro error de cálculo tuvo que ver con Yemen. Atacar el aeropuerto yemení a responder golpeando a Arabia Saudí. Y Yemen ha dicho, de acuerdo, ya no vamos a aceptar el asedio contra nuestras mujeres y nuestros niños. Así que han impuesto un contraasedio a Arabia Saudí. Ahora Arabia Saudí puede crear una coalición de países, que por supuesto sería una coalición inmoral, porque son los saudíes quienes han cometido genocidio contra Yemen. Los saudíes quienes han impuesto durante muchos años un asedio contra las mujeres y los niños de Yemen. Y esta coalición está ayudando a los saudíes a continuar con esta política bárbara, pero va a fracasar. Y los saudíes se están perjudicando a sí mismos en un momento en que el Golfo Pérsico está cerrado. No pueden salir del Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz y el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Necesitan el Mar Rojo. Así que provocaron a Yemen, según muchos, alentados por Estados Unidos. Y eso les ha salido mal. Y después, aunque fue Yemen quien se atribuyó el bombardeo de las instalaciones petroleras saudíes, los saudíes, como no querían responder contra Yemen porque temían que las Fuerzas Armadas yemeníes volvieran a atacar más objetivos petroleros y gasísticos, fueron y bombardearon Irak. Tomaron represalias contra el pueblo iraquí y mataron a un gran número de personas. Y eso ha provocado indignación en todo Irak. Y ahora los iraquíes dicen que van a responder con represalias. Así que este es, ya sabe, el error de cálculo, tanto en el campo de batalla con Irán como respecto al pueblo de Irak o al pueblo de Yemen. Quiero decir, esos errores de cálculo del imperio y de sus aliados están, creo yo, actuando como catalizadores que harán caer al imperio y que, en última instancia, harán caer a esos aliados. Y lo estamos viendo en distintos niveles y en toda la región. Creo que la premisa siempre fue, al menos en la era hegemónica, en muchos de los estados bombardeados, que se trataba, básicamente de ataques para dejarte la nariz ensangrentada. Es decir, te bombardearemos un poco, pero si intentas responder o defenderte, entonces nos enfadaremos de verdad. Es este enfoque de matón de patio de colegio. Quédate ahí sentado mientras te pego un poco, y entonces no irá a peor. Y se ve a Trump recurriendo siempre a esto. Ahora sí que estoy enfadado. Si se atreven a hacer esto o aquello, entonces sí que los voy a destruir, ¿verdad? Pero mientras uno no rehúya plantar cara, parece que ya no funciona. Y creo que en última instancia también podría ser bueno para Estados Unidos como lección. Tiene que adaptarse a la nueva realidad, a la nueva distribución del poder. Lo mismo les pasa a los europeos, que fingen vivir en el momento unipolar cuando ya están en un mundo multipolar. Es increíblemente destructivo. Así que, habas con Folkens, la curva de aprendizaje sea pronunciada y que al final todo salga mejor. Pero como he dicho antes, gracias por dedicar parte de tu fin de semana. Gracias de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Es un gran placer, Pat.